Sí, sí, sí. Vamos a partir ahora nomás. Muchas gracias. El colega, el doctor Poblete, acá es jefe de servicio del Hospital San Borja Herrerán. Bueno, como lo conocen, tiene un fellow ahí de vascular y base de cráneo. También tiene un fellow de microanatomía. El único neurocirujano chileno fellow de Roton, así que es un agrado siempre tenerlo con nosotros y que nos ayude con esta clase que es para los pecados de los H. Así que gracias, colega, por aceptar la invitación. Ya, pues Víctor, encantado en aceptar la invitación. Ya, bueno, primero que todo, buenas tardes. Yo soy el doctor Poblete, neurocirujano y jefe del servicio de neurología y neurocirugía del Hospital San Borja Herrera. Ya, entonces hoy día se me pidió que hablara del abordaje terional y la variante miniterional. Ya, como siempre, se escucha bien, ¿cierto? Sí, ¿se escucha bien? Ya. Como siempre, me gusta partir agradeciendo a la gente que ha contribuido importantemente en mi formación, en particular al doctor Jorge Mura, que es el jefe del programa de neurocirugía vascular y de la base del cráneo del instituto, a mi ex compañero de fellow, el doctor Esteban Torche, haber tenido la oportunidad de trabajar junto con el doctor Roton en su laboratorio en Estados Unidos, en Gainesville, el año 2013, y por supuesto de formar parte del Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la Universidad de Chile, junto con Miguel Soto, la profesora Jimena, el doctor Aguirre, donde realizamos continuamente trabajos de investigación y disecciones relevantes para la práctica clínica. Entonces, partamos diciendo que la craneotomía frontotemporofenoidal, también llamado abordaje terional, es un abordaje que fue escrito por el doctor Yasargil hace ya 50 años y que a pesar del paso del tiempo y los avances en la tecnología, es un abordaje que se encuentra plenamente vigente, a pesar de que ha sufrido algunas modificaciones con el curso de los años. Es una especie de caballito de batalla del neurocirujano, puesto que se utiliza de forma sistemática para tratar distintas patologías, es decir, es un abordaje muy versátil. Es también familiar a la mayoría de los neurocirujanos y como veremos, si es que se realiza de una forma correcta, es en realidad un abordaje de base de cráneo, puesto que cumple con los principios de remover las estructuras óseas de la superficie que son necesarias para acceder a estructuras de la profundidad, respetando las estructuras neurovasculares. Entonces, este abordaje es un abordaje a la región anterolateral, centrado en la región del terion, que como vemos aquí, es un punto de confluencia de cuatro huesos, el hueso frontal, parietal, temporal y esfenoidal, y tiene como principio exponer la porción más proximal de la fisura silviana, para que a través de un abordaje terional y una vía transilviana, uno pueda acceder al contenido de las cisternas de la base. Ahora, las suturas que forman esta región del terion tienen, como vemos acá, una forma de letra H. ¿Ya? Esta letra H está formada por la sutura coronal, sutura frontofenoidal, sutura escamosa, y la barra transversa de esta letra H está formada por la sutura esfenoparietal. Ahora, ¿para qué se utiliza este abordaje? Bueno, aquí vemos una disección, una visión anteroposterior. El abordaje terional se utiliza para la gran mayoría de los aneurismas de circulación anterior, también para patologías de la región esfenoidal, tales como meningiomas del ala o meningiomas clinoideos, patología preselar como meningiomas del tubérculo o planum esfenoidal, patología supracelar como macroadenomas de hipófisis con un gran componente supracelar, craniofaringiomas, patología paracelar, tales como meningiomas de la pared lateral del seno cavernoso, y también patología de la región del uncus del lóbulo temporal. Entonces, este abordaje nos va a permitir exponer toda la región del opérculo frontotemporoparietal, la ínsula, fisura silviana y el contenido de las cisternas basales. Hablaremos nosotros de estas etapas, del posicionamiento, cómo realizar el colgajo, la craniotomía, cómo fresar el ala, la anatomía subdural y terminaremos entonces con algunos casos clínicos. Entonces, por supuesto, en cuanto al posicionamiento, el paciente está con anestesia general, en decúbito supino, y se suele utilizar un cabezal Mayfield o Sullita, según cuál sea la preferencia del neurocirujano, y
el extremo con un solo pin se suele posicionar a nivel de la mastoides, ipsilateral a la patología a tratar. En cambio, el otro extremo, con los dos pines, se posiciona a nivel de la línea temporal superior contralateral. Ahora, la posición de la cabeza sigue cuatro etapas. Primero, la elevación de la cabeza por sobre el nivel del corazón para facilitar el retorno venoso. Segundo, la extensión de la cabeza, de modo tal que la región malar sea la porción más alta del campo operatorio y de esa forma el lóbulo frontal caiga naturalmente por gravedad. Tercero, la rotación contralateral de la cabeza, más o menos 15 a 20 grados, para que una vez abierto el valle silviano, el lóbulo frontal y temporal caigan cada uno hacia su lado como una especie de libro abierto. Y cuarto, por último, la flexión lateral del cuello, que busca aumentar el ángulo entre el hombro del paciente y la cabeza para que el neurocirujano quede sentado lo más cercano al campo operatorio. Bueno, respecto a la incisión es más o menos esta que vemos acá. Como ven, esta incisión se inicia en el borde superior de arco cigomático, inmediatamente anterior al trago, luego asciende perpendicular y arciforme hacia la línea media, por detrás de la línea de plantación del pelo. Acá siempre es prudente realizar una disección con bisturí frío y con tijera Metzenbaum para preservar al menos el tronco principal de la arteria temporal superficial y ojalá también el ramo anterior, que es el que le da la irrigación a nuestro colgajo terional. Ahora, respecto al colgajo, tenemos que mencionar que todo colgajo a la región anterolateral debe considerar la mejor forma de preservar el nervio facial, puesto que este es la estructura más susceptible de daño en abordajes a esta región y su daño produce un defecto cosmético indeseado. Y básicamente son dos los colgajos que logran preservar correctamente el nervio facial. Como todos sabemos, el primero es el colgajo miocutáneo, donde uno básicamente se va con el bisturí y el monopolar hasta el hueso y tracciona todo hacia anterior de forma rápida y efectiva, pero el músculo temporal queda adherido al resto del colgajo y eso dificulta la exposición ósea. Y de esa forma entonces se desarrolla la técnica interfacial de músculo temporal que fue descrita inicialmente por el doctor Yasser Hill en el año 1984. Permite lograr una mayor exposición ósea porque el músculo temporal se diseca en un plano distinto al resto del colgajo y se tracciona hacia póstero inferior. Y sin duda que esto ha sido una técnica valiosa y un gran aporte para preservar los ramos temporales del nervio facial. Pero también hay que decir que esta técnica y los buenos resultados del autor en ocasiones no han podido ser reproducidos por otros autores. ¿Ya? Y creemos que esto se debe básicamente a tres factores. Primero, debido a que existe inconsistencia en la nomenclatura utilizada por distintos autores para referirse a una misma estructura anatómica. Segundo, debido a que sigue existiendo confusión respecto al trayecto extracraneano del nervio facial. Pero por sobre todo, hay que decir que la gran mayoría de los artículos científicos que hablan de la técnica de disección interfacial de músculo temporal han hecho énfasis en el trabajo a realizar en la mitad lateral del colgajo y esto ha hecho olvidar la importancia de preservar también las ramas que se ubican en la mitad medial. Como vemos aquí, y utilizando la línea temporal superior, como punto de referencia, uno puede dividir nuestro colgajo terminal en dos mitades, una mitad lateral donde se va a ubicar el músculo temporal y donde uno realiza la técnica interfacial de músculo temporal, pero también existe una mitad medial donde se ubica el músculo frontal y hay que recordar que las ramas temporales del nervio facial cruzan la línea temporal superior para inervar el músculo frontal. Por lo tanto, la única forma de preservar correctamente el nervio facial es realizando un colgajo que incluya ambas mitades. Entonces, recordemos brevemente las estructuras que componen la región frontotemporal para que no haya confusión y utilizando la nomenclatura anatómica, podemos decir que de superficial a profundo, primero vamos a tener la piel, por supuesto, luego el tejido celular subcutáneo, que acá no se aprecia.
¿Ya? Y la tercera de las capas es la capa del músculo epicraneano, que como vemos acá, es nuestra conocida gálea, que tiene un vientre frontal y otro occipital y que van a estar unidos por esta aponeurosis. ¿Ya? Profundo de ella vamos a tener el tejido laxo areolar, luego la fascia temporal, luego músculo temporal, pericráneo y hueso temporal. ¿Ya? Entonces, ahora, respecto a la fascia temporal, que se está acá, recordar que es un tejido conectivo compacto cuya presencia va a estar dada por músculo temporal. Eso quiere decir que superior a la línea temporal superior, donde ya no hay más músculo temporal, esta capa se va a continuar con el pericráneo frontal. En cambio, hacia inferior, hacia el arco cigomático, esta capa de fascia temporal se va a continuar con la fascia parótido-massetérica. Ahora, otro aspecto a recordar es que hacia la porción más anterior y hacia el reborde superior de la órbita, distintos autores han descrito que esta lámina superficial de fascia temporal se desdobla en una lámina superficial y profunda de fascia temporal que, como vemos acá, envuelven una almohadilla grasa, que es la almohadilla grasa interfacial. Entonces, este es un diagrama modificado, una visión coronal del lado derecho de un artículo del doctor Wen, Oliveira y el doctor Roton, que demuestra las tres almohadillas grasas de la región frontotemporal. Esta es la almohadilla grasa interfacial, que se ubica entre la lámina superficial y profunda de fascia temporal. Esta es la almohadilla grasa subfacial, que se ubica profundo a la fascia temporal. Y fíjense ustedes que existe además una almohadilla grasa subgaleal, que se ubica profundo en la gálea, pero superficial a la fascia temporal. ¿Ya? La verdad que distintos autores no reconocen su existencia, pero el hecho es que la presencia y magnitud va a depender de factores constitucionales propios del paciente, tales como la obesidad. Entonces, recordar también que la fascia temporal se continúa superiormente, superior a la línea temporal superior con el pericráneo, y en cambio hacia el arco cigomático, esta capa de fascia se continúa con la fascia parotido-massetérica. Nosotros estudiamos el trayecto de los ramos temporales de nervio facial en un artículo que publicamos en Journal of Neurosurgery el año 2015, junto con el grupo del Dr. Roton. Y entonces nosotros estudiamos todo el recorrido extracraneano del nervio facial desde el polo superior de la glándula parótida hasta la llegada al músculo frontal. Y como ven ustedes acá, bueno, luego de remover la fascia parótido-massetérica, fue posible encontrar un promedio de 3 a 4 troncos temporales que luego fueron ascendiendo con un curso ligeramente ascendente y anterior, ¿ya? Y que en un número de 3 a 4 cruzaron esta línea temporal superior para inervar el músculo frontal desde la profundidad. Ahora, en esta otra disección, nosotros vemos algunos aspectos importantes, como por ejemplo, fíjense ustedes acá que esto es el arco cigomático. ¿Ya? Y existen dos distancias a tener presente. La distancia horizontal A, que va desde el margen anterior del trago hasta el tronco temporal del nervio facial más posterior, a la altura del borde superior del arco cigomático. Y la distancia B, que va desde el canto lateral del ojo hasta el tronco temporal más posterior a este nivel. ¿Ya? Y las distancias fueron A igual a 15,3 milímetros y B de 40. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno inicia nuestra incisión del abordaje terional cercano al trago, uno no debe alejarse más de 15 milímetros desde el margen anterior del trago para evitar dañar los troncos temporales del nervio facial. Y por otro lado, cuando uno esté diseñando el colgajo a nivel quirúrgico y nos ubiquemos más o menos 2 traveses de dedo o 4 centímetros posterior al canto lateral del ojo, uno debe suponer que el nervio facial va transcurriendo anteriormente, por lo tanto hay que tomar la precaución en el diseño del colgajo para preservarlo. Ahora, la verdad, como ustedes ven acá, el nervio facial es prácticamente imperceptible en la parte práctica porque es muy delgadito y cursa superficial a la fascia temporal de color blanquito, y la única forma de disecarlo es usando un microscopio con mucha magnificación.
¿Ya? Ahora, un aspecto práctico que yo encuentro es que, como ustedes ven acá, este es el músculo frontal y las ramas del nervio trigémino, cursan en la superficie del músculo frontal, ya sea el nervio supraorbitario o supratroclear. En cambio, el nervio facial transcurre en un plano más profundo, transcurren profundo al músculo frontal. Entonces, en términos generales, uno puede decir que desde la emergencia del polo superior de la glándula parótida, los troncos temporales del nervio facial tienen un curso de profundo a superficial. Inicialmente se van a ubicar profunda a la fase parotoideo-masentérica. Luego, en algún punto cercano al arco cigomático, estos troncos atraviesan la fase temporal y luego se van a ubicar en un plano más superficial, que es el plano del tejido laxo areolar, que en pacientes obesos forma una verdadera almohadilla grasa subgaleal. Como vemos aquí entonces, bueno, aquí en el diagrama vemos que los troncos del nervio facial transcurren superficial a la fase temporal. Entonces, en esta disección, visión anteroposterior, esta es la línea temporal superior. Estas ramas son las ramas del nervio facial, que como vemos aquí transcurren superficial a la lámina superficial de fase temporal, luego cruzan la línea temporal superior y se ubican superficial al pericráneo. Aquí hemos hecho una ventana de disección alrededor de la línea temporal superior para demostrar cómo la lámina superficial y profunda de fascia temporal se insertan en la línea temporal superior para luego continuarse y se fusionan como el pericráneo frontal. Vemos también aquí que la modilla grasa interfacial, que es esta, se ubica entre la lámina superficial y profunda de fascia temporal y que los ramos temporales del nervio facial no guardan relación alguna con la almohadilla grasa interfacial. Entonces, nuevamente, la única forma de preservar correctamente el nervio facial es realizando un colgajo que incluya la mitad lateral del colgajo y la mitad medial como una sola unidad, y de esta forma uno puede atraccionar todo como una sola unidad. Entonces, nosotros llamamos a este colgajo el colgajo interfacial subpericráneo. Desde el lado derecho, la incisión ya la mencionamos. Uno inicia la disección en el plano subgaleal utilizando el tejido laxo areolar, que a este punto es un plano seguro. ¿Ya? Uno avanza entonces utilizando el plano del tejido laxo areolar hacia anterior hasta más o menos 4 centímetros, donde ya deja de ser un plano seguro, puesto que recordemos que ahí comienzan a transcurrir los ramos temporales del nervio facial. Por lo tanto, uno debe profundizarse en este punto y la disección a realizar va a ser diferente si es que uno considera la mitad lateral o medial del colgajo. En la mitad lateral haremos una disección interfacial y en la mitad medial haremos una disección hasta el hueso, una disección subpericráneo. Ahora, este paso es crítico y no se describe en ninguno de los artículos científicos que hablan de la técnica interfacial de músculo temporal, como dijimos, como la lámina superficial y profunda de fascia temporal se insertan en la línea temporal superior para luego fusionarse y continuarse como el pericráneo frontal. No va a ser posible liberar esta unidad lámina de fascia temporal y pericráneo fácilmente sin desinsertar uno o ambas láminas de fascia temporal a lo largo de la línea temporal superior. Por eso es que hay que realizar este pequeño y ajustado corte, que como ustedes ven ahí, está dirigido paralelo a la superficie del cráneo y que avanza a lo largo de toda la línea temporal superior para liberar nuestra unidad interfacial supericráneo. Y ahí entonces uno puede exponer todo el reborde lateral de órbita. A modo esquemático vemos aquí lo mismo, lámina superficial y profunda de fascia temporal se continúan y fusionan como el pericráneo. La idea no es solamente realizar una disección interfacial de músculo temporal y luego a nivel de la línea temporal superior avanzar con el monopolar, sino que la idea es realizar esto mismo, pero profundo a la lámina superficial y profundo el pericráneo, ¿ya? En el colgajo interfacial subpericráneo, o realizando este corte horizontal, digamos paralelo a la superficie del cráneo,
profundo a ambas láminas de fase temporal y profundo al pericráneo en el colgajo subfacial subpericráneo. Y de esa forma uno expone toda la región de la pared lateral de órbita y de esa forma también uno separa el músculo temporal en un plano diferente del colgajo y lo tracciona hacia posterior inferior. ¿Bien? Pasando ahora a la craneotomía. Bueno, la craneotomía terional es básicamente esta. El número de trépanos a realizar es variable según la preferencia del neurocirujano. La idea es no dañar la dura madre. El primero de los trépanos se suele posicionar inmediatamente inferior a la línea temporal superior y posterior a la sutura frontocigomática. Los otros trépanos, uno puede ser a nivel del punto en el cual la sutura coronal intersecta la línea temporal superior y lo más basal temporal posible. El primero, los cortes, uno lo realiza paralelo al rebordo orbitario y el segundo puede ser desde el trépano frontal más posterior, de forma arciforme, hasta conectarlo con el primero de los cortes y luego uno comunica todo esto con nuestro trépano temporal basal y el corte a nivel del hueso esfenoidal uno lo suele realizar con una canaleta y una bolita comedora de 4 o 5 milímetros. Y ahí uno retira la plaqueta terional y esta es la exposición que uno obtiene inicial. Entonces, a partir de este punto es donde hay que realizar el fresaje del ala esfenoidal, que es crítico porque es lo que va a convertir nuestro abordaje en un abordaje de base de cráneo. ¿Ya? La idea con el fresaje del ala esfenoidal es dejar el techo y la pared lateral de órbita lo más plano posible para comunicar la fosa anterior y la fosa media. ¿Ya? A mí en general me gusta partir fresando desde la cara lateral de la órbita, ir exponiendo la duramadre del polo del temporal, y de esa forma se va generando y va quedando un remanente, una espícula ósea entre la fosa anterior y media. Uno la va removiendo con una pequeña gubia y también va aprovechando entonces de ir aplanando esas irregularidades del techo orbitario que dejan los giros orbitarios del lóbulo frontal. ¿Y cuál es el límite medial del fresaje? Esto que vemos acá, que es la banda orbitomeningia, que es este repliego dural que viene del lóbulo temporal y que se introduce en el margen más lateral de la fisura orbitaria superior hacia la órbita. ¿Ah? Este es nuestro límite medial del fresaje, ¿ya? Porque a partir de este punto, hacia medial, ya no hay más ala esfenoidal, se inicia la clinoides anterior. Entonces, ese es nuestro límite medial del fresaje del ala. La durotomía, uno la suele realizar durotomía en C de base anterior, esto es variable, hay algunos que les gusta cortar a lo largo de la fisura, uno tracciona la dura madre y entonces uno tracciona todo esto hacia anterior y esta es la exposición que uno logra. Ya aquí vemos entonces desde el lado derecho, esta es la fisura silviana. Habitualmente con el abordaje terional uno expone el giro frontal inferior, giro frontal medio, el giro temporal superior. Como habitualmente la fisura silviana drena en el seno parietal, hay que abrir la fisura silviana desde el lado frontal de la vena silviana superficial. Recordar que al menos el tronco más proximal de la fisura silviana, de la arteria cerebral media, perdón, se ubica medial al giro temporal superior y con disección subfrontal uno obtiene esta visualización. Vemos aquí entonces el nervio olfatorio, nervio óptico, carótida supraglinoidea, bifurcación terminal, segmento A1, segmento M1, tronco superior, tronco inferior, y esta es la arteria recurrente de Heubner que es paralela al segmento A1. Para aquellos que quieran revisar la anatomía cerebrovascular de la circulación anterior, nosotros publicamos en el año 2021 un artículo en Brain Sciences, ya que tiene que ver con la anatomía cerebrovascular relevante para la práctica clínica del neurocirujano. Así que es un artículo que se puede descargar gratis. Ahora, ¿hay algo diferente que uno puede realizar? Como vimos, el abordaje terional es un abordaje muy versátil y permite tratar distintas patologías. ¿Ya? Pero también tiene algunas desventajas, tales como que requiere una amplia disección del músculo temporal y esto puede causar atrofia secundaria,
un defecto cosmético indeseado, dolor masticatorio, limitación de la apertura bucal. ¿Ya? Pero por sobre todo, el corte a nivel del hueso frontal en ocasiones puede abrir el seno frontal y esto dar origen a fístula del líquido cefalorraquídeo o bien el daño a su mucosa también con los años dar origen a la formación de mucoceles. Y es por esto que con los años este abordaje se ha ido modificando y se han ido presentando distintos abordajes más pequeños llamados abordajes tipo keyhole que buscan optimizar el balance entre minimizar el trauma a los tejidos y maximizar la exposición anatómica. No son la miniaturización de un abordaje estándar, sino más bien la evolución natural de un abordaje más preciso y refinado debido al conocimiento más preciso de la neuroanatomía. Y dentro de estos abordajes está el abordaje miniterional. Ahora, respecto al abordaje miniterional, mencionar que en el año 2005 el doctor Natal publicó el Sphenoid Rich Keyhole Approach utilizando un colgajo miocutáneo y que 2 años más tarde el doctor Figueiredo y Spätzle acuñaron el término miniterional utilizando un colgajo interfacial. Ahora, ¿cuál es la base anatómica a partir del cual se desarrolla este abordaje miniterional? Como vemos acá en esta fisura silviana del lado derecho, aquí vemos el punto silviano anterior, que es una dilatación focal del espacio subaracnoideo debido a esta retracción ascendente que deja la pars triangular de giro frontal inferior. ¿Ya? El punto silviano anterior es importante porque es un punto de transición entre la porción más proximal de la fisura silviana y la porción más distal. Ahora, un artículo del grupo del doctor Spätzle y Figueiredo en el año 2007 demostraron que si el objetivo del abordaje es acceder vía transilviana al contenido de las cisternas de la base, la apertura necesaria del valle silviano es solamente hasta el punto silviano anterior. Es decir, la apertura adicional del valle silviano más allá del punto silviano anterior no entrega beneficios adicionales si el objetivo es acceder a las cisternas de la base. Por supuesto, si uno quiere exponer la región de los opérculos, uno va a requerir una apertura del valle más generosa, pero si el objetivo es acceder al contenido de las cisternas de la base, no es necesario abrir el valle silviano más allá de este punto, lo que nos hace preguntarnos cuál es el correlato craniométrico del punto silviano anterior con la superficie. Entonces, esta es una de las primeras preguntas, esta es la única pregunta en realidad. El punto craniométrico que mejor se correlaciona con el punto silviano anterior es A, porción más alta de la sutura escamosa, B, porción más anterior de la sutura escamosa, C, sobre la sutura escamosa inmediatamente posterior a la sutura esfenoparietal o D, el Stefanion. Entonces, para recordar un poco, aquí vemos que la región del terion, tenemos la letra H del terion, y el punto silviano anterior se encuentra en un punto exactamente sobre la sutura escamosa, inmediatamente posterior a la sutura esfenoparietal, que es esta vara transversa que caracteriza el terion. ¿Ya? Como vemos ahí. Este es el punto silviano anterior. Y otro aspecto a considerar es que la línea temporal superior se correlaciona hacia la profundidad con el surco frontal inferior, por lo tanto, em, de la línea temporal superior hacia inferior, vamos a exponer el giro frontal inferior. ¿Ok? Entonces, este es el punto silvano anterior. Entonces, si es que el objetivo de la intervención es exponer vía transilviana y acceder al contenido de las cisternas de la base, parece razonable planificar una plaqueta que esté centrada en el ala del esfenoides, solo ligeramente posterior al punto silviano anterior y que se ubique siempre inferior a la línea temporal superior para incluir solamente el giro frontal inferior y cuyo componente temporal se incluya solamente la escama temporal para incluir el giro temporal superior sin necesidad de llegar al lóbulo temporal basal. Yo no sé cómo estamos con el tiempo, Víctor. Parece que la sesión Zoom se va a interrumpir. No, no, estoy limitado después.
¿Sí? Ah, ya. Ok, entonces respecto a la respuesta a la pregunta, el punto cranométrico que mejor se correlaciona con el punto silviano anterior es un punto en la sutura escamosa inmediatamente posterior a la sutura esfenoparietal. Entonces, la incisión del abordaje miniterional es ligeramente diferente. Se inicia 1 centímetro superior al borde superior del arco cigomático, inmediatamente asciende arciforme hasta la línea medio pupilar, no hasta la línea media. Acá no realizamos una disección subgaleal inicial, como en el abordaje terional, sino que inmediatamente interfacial subpericráneo y decolamos entonces el músculo temporal en un plano diferente al resto del colgajo y lo traccionamos hacia posterior inferior. Y esta es entonces la plaqueta miniterional, que es una plaqueta más pequeña, centrada en el ala del esfenoides. El primero de los trépanos es similar y luego entonces el corte avanza siempre inferior a la línea temporal superior, luego se curva, a, incluyendo solamente una pequeña porción de hueso parietal y luego hacia anterior con una pequeña porción de escama temporal. El corte a nivel del ala uno lo realiza con una canaleta, una fresa comedora de 4 o 5 milímetros. Y uno retira la plaqueta, esta mide más o menos 3,5 centímetros, aunque es variable según la patología a tratar. Y bueno, luego uno realiza el fresaje del ala, que ya dijimos que hay que dejar el techo y la pared lateral bien plano hasta identificar el repliegue dural, que es la banda meningoorbitaria. Y luego entonces uno realiza la durotomía y esta es nuestra exposición que uno observa. Este es el nervio óptico izquierdo, derecho, carótida supraglenoidea, bifurcación terminal, segmento M1, A1, tronco superior, tronco inferior, tercer nervio. Por lo tanto, uno puede decir que el abordaje miniterional ofrece una exposición similar a la obtenida por el abordaje terional, pareciera tener ventajas adicionales como menor defecto cosmético y menor riesgo de apertura de seno frontal y formación de mucosales. Su uso debe ser racional, considerando la experiencia del neurocirujano y las patologías a tratar y uso de instrumental adecuado. Entonces, el primero de los casos clínicos es una mujer de 42 años, aparentemente previamente sana, que consultó en nuestro hospital por cefalea y náuseas. Clínicamente destacó que estaba en Glasgow 15 sin déficit motor. Se hizo un escáner y angiotac que demostró este aneurisma silviano izquierdo no roto, mamelonado, ya que vemos ahí de cuello ancho. Se complementó el estudio con una angiografía, resultó ser no susceptible de tratamiento endovascular y vemos en realidad que de la cara posterior estaba bien feo, tenía hartos mamelones y además tenía otro aneurisma paraclinoideo izquierdo de la cara ventral de la carótida. Entonces nosotros le ofrecimos el tratamiento del aneurisma silviano, que era el más feo. Esta es una angiografía puesta en posición quirúrgica y entonces nosotros le realizamos un abordaje terional del lado izquierdo, ¿ya? Entonces hemos abierto el valle silviano, esto del lado izquierdo, así que esto es lóbulo temporal, lóbulo frontal a la derecha, tronco inferior, tronco superior, y ahí tenemos entonces expuesto el aneurisma con el mamelón de la cara anterior. La cara posterior está bastante más feo, ¿ya? Entonces, y tenemos ahí el tronco de M1. Entonces, a mí siempre me gusta realizar una angiografía preclipaje, entonces tenemos acá el tronco inferior, tronco superior, este es el aneurisma, aquí tenemos cemento M1, y entonces vamos a proceder al clipaje. En este caso seleccioné un clip en bayoneta largo, justamente para no quedarme corto con los mamelones de rotura que se observaban de la cara posterior, que eran unos tres, que la cara posterior era más fea y lamentablemente no se alcanza a ver acá en este video. Ahí estamos entonces, se alcanza a ver el tronco inferior. Estamos sin espátula, está el ayudante ahí con, a veces con un disector, empujando un poco el lóbulo frontal. Tenemos ya las axilas disecadas, está todo listo y vamos a ir cerrando lentamente el clip.
Entonces ahí lentamente, después vamos a ver cómo le vamos a hacer la angiografía de control. Ok, entonces ahí dejamos el clip. Como le digo, era un aneurisma cuya cara posterior está bastante más fea que la cara anterior. Ya entonces está permeable el tronco inferior, tronco superior. Ahí alcanzamos a ver el tronco de M1 y le hacemos la angiografía de control y tiene buen llene el tronco inferior, superior y está excluido el aneurisma. Como el paciente tenía un aneurisma paraclinoideo, entonces se derivó al instituto para que le hicieran tratamiento endovascular. Está excluido completamente el aneurisma silviano. Este es el paraclinoideo izquierdo, que como era de pared ventral, yo consideré que mejor tratamiento endovascular. Entonces, preembolización y postembolización. Y la paciente indemne sin inconveniente. Ahora, el segundo caso, hombre de 34 años, consultó por una cefalea de 3 años de evolución y esta cefalea se había hecho ya de difícil manejo en los últimos meses. Estaba en Glasgow 15 sin déficit motor. También se le hizo un escáner y angiotac. Y como vemos aquí, demostró un aneurisma comunicante anterior mamelonado, no roto, que se llenaba por el segmento A1 derecho. Ya la visión coronal. Y vemos aquí entonces que un aneurisma que parecía una longaniza hacia adelante. Se complementó el estudio con una angiografía. Entonces, de predicción anterior, a mí me gusta posicionar las angiografías como en posición quirúrgica. Estos aneurismas de la cara anterior se proyectan hacia arriba en posición de abordaje terional. Esto es lo que tenemos que tratar de identificar. Entonces, abordaje terional del lado derecho. Esto lo pongo aquí, la parte inicial para destacar entonces este del lado derecho. Esto es lóbulo frontal, temporal, vena silviana superficial. La apertura del valle inicialmente uno la puede iniciar con una pequeña aguja y después irse apoyando con tijera de microcirugía y técnica de bipolar. Entonces ahí estamos cortando la aracnoide, ¿ya? Acá vemos que uno va combinando un poquitito entre un cotón y el aspirador que uno tracciona hacia medial, va estirando la aracnoide y aprovecha esa distracción propia del bipolar. ¿Bien? Después, entonces, ya más avanzada la cirugía, del lado derecho siempre estamos terminando de realizar la resección del giro recto, porque este aneurisma en posición terional apuntada hacia arriba. Vemos aquí entonces segmento A1, arteria recurrente de Heubner, ese es el aneurisma. Vemos A1 derecho, arteria recurrente de Heubner, A2, arteria comunicante anterior, A1 izquierda. Entonces, uno tiene que tratar de ver esa letra H. Estamos preparando entonces las axilas para el clipaje. Le hacemos una primera angiografía preclipaje, a uno del lado derecho, arteria recurrente de Heubner, comunicante anterior, ya comunicante anterior hacia el aneurisma, comunicante anterior, a uno contralateral. Y entonces, bueno, acá no tengo el video del clipaje, pero le pusimos un clip semicurvo, ¿ya? Y entonces tenemos eso ahí y le hacemos la angiografía de control y también los vasos principales están permeables y está excluido el aneurisma. Y el muchacho está indemne. Entonces, y el último caso, una mujer de 52 años que consultó por un deterioro de la agudeza visual del ojo derecho de 6 meses de evolución, al ingreso a Glasgow 15 sin déficit motor. Se hizo un estudio primero con una campimetría automatizada. Vemos aquí que este es el ojo izquierdo, porque la mancha ciega está hacia temporal. Este es el ojo derecho, que está prácticamente ciega el ojo derecho. El estudio demostró un proceso expansivo supracelular que podría haber sido un macroadenoma hipofisiario, pero en realidad era una lesión extraaxial centrada en el tubérculo celular. Aquí vemos la glándula. Ya la visión coronal vemos aquí que este tumor, como vemos, tenía un pequeño compromiso inicial del canal óptico. Ya, por lo tanto, a este paciente le ofrecimos primero
un primer tiempo extradural con clinodectomía anterior extradural y descompresión del canal óptico. Entonces le hicimos un abordaje peronal del lado derecho, ya clinodectomía anterior y liberación del canal óptico. En un tiempo extradural y en un tiempo después subdural, nosotros ahí le, ¿cómo se llama? Ya estamos disecando ahí las cisternas de la base, vemos ahí el nervio óptico, el tumor estaba centrado en el tubérculo celular y comprimía y levantaba los nervios hacia arriba. Más avanzado entonces en la cirugía, vemos acá cómo es el nervio óptico derecho, este el izquierdo. Estamos realizando una descompresión intratumoral con aspirado ultrasónico. Y después entonces estamos ya con el tumor un poquito más descomprimido. Vamos tratando de levantar un poquito el tumor, ya utilizando el espacio interóptico. ¿Ya? Y ahí al fondo se va a comenzar después a ver la glándula hipófisis, ¿ya? Entonces ahí estamos liberando ambos nervios ópticos que ya están levantados por el tumor. Ya finalmente tenemos que se logró una buena resección tumoral, se coaguló y se fresó también, creo, la base de implantación en el tubérculo celular. Vemos el nervio óptico derecho, izquierdo, carótida derecha, carótida contralateral, está todo limpiecito, ¿ya? Así que nos vamos tranquilos. Ya, esta es la resonancia preoperatoria, esta es la resonancia de control, pre y posoperatoria, ¿ya? Y esta es la campimetría pre, y fíjense ustedes cómo mejoró el ojo derecho, que abrió completamente. Ya, un pequeño deterioro ahí del ojito izquierdo por manipulación, pero la paciente está en control. Como conclusión, podemos decir que la comprensión del colgajo interfacial supericráneo permite preservar las ramas temporales del nervio facial en todo su trayecto. Un buen fresaje del ala convierte nuestro abordaje terional en un abordaje de base de cráneo y que la apertura del valle silviano y el conocimiento de la anatomía quirúrgica involucrada es una herramienta fundamental en la práctica del neurocirujano. Para terminar, les quiero recordar que en el año 2023 realizamos nuestro primer curso hands-on de neuroanatomía microquirúrgica, que fueron 3 días de disección con cadáveres inyectados, como lo hacíamos en el laboratorio del doctor Roton. Hubo muy buena asistencia, los cupos prácticos se llenaron prácticamente en 2 o 3 días. ¿Ya? Ahí estamos trabajando con un microscopio 3D y aquí abajo estamos ahí observando con anteojos pasivos todo esto que se manipulaba en 3 dimensiones. Y este curso lo pretendemos realizar con ojalá una estación más, también este año en noviembre, en el Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la Universidad de Chile, 3 días de disección y los cubos prácticos también son limitados. Así que están cordialmente invitados, está dirigido a neurocirujanos y becados de último año. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias por la presentación, colega, muy buena. No sé si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Poblete.